Quiero ver tu luz brillar así, saliendo del dolor, sonriendo al despertar. Que nunca dejemos de soñar, 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 volar para crecer. Hoy quiero ser trigo y Buenas noches, bienvenidos a La Voz de Comercio en un martes más que nos encontramos para contarte lo que está pasando en el sector comercio, lo que está pasando en materia de negociación colectiva. Vamos a seguir hablando hoy de los casos de COVID entre nosotros, que hay una cifra que realmente asusta y vamos a estar hablando en un ratito. También vamos a hablar en el día de hoy de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó en claro lo que se refiere a la representación gremial, a la negociación colectiva y quiénes pueden discutir o no paritarias. Entonces, de ese fallo vamos a estar hablando con quien siempre hablamos los temas legales, con el doctor Martín Álvaro Aguirre. Y también vamos a estar, como cada 15 días, con Edina Escudero, licenciada en Relaciones del Trabajo, con quien vamos a estar hablando de un tema candente, un tema que realmente sabíamos que podía llegar y ya el empresariado tomó la punta de lanza, que es la reforma laboral. Están pidiendo reforma, están pidiendo flexibilización. No nos sorprende del lado de los empresarios, pero creemos que es muy peligroso que se haga en este momento con esta dirigencia sindical en comercio, que es más proclive a escuchar y atender los problemas de los empresarios que de los trabajadores que representa. Así que te invito a que compartas este programa como cada martes, donde lo que intentamos hacer es que conozcas la verdad, que tengas nuestra mirada sobre lo que está pasando en el sector comercio. Bienvenidos. Y esta semana tenemos una lamentable noticia. La noticia es que se superaron los 2.000 casos entre los trabajadores y trabajadoras de comercio. Lo que parecía allá hace mucho y en el tiempo una locura de pensar que podríamos tener miles de infectados entre nosotros, se hizo realidad. ¿Se acuerda de aquel "no son muchos" de Cavalieri? ¿Se acuerda cuando el secretario general decían que no eran muchos los infectados que había y nosotros decíamos sí son muchos? Porque sabíamos de la manera que se iba a propagar. Porque no podíamos ir al revés de lo que iba al mundo. Sin embargo, se demoró en cuidarnos. Se demoró en proteger como se debe proteger a quienes trabajamos y hoy estamos lamentando los más de 2.000 casos. Yo les quiero mandar un abrazo muy fuerte a los compañeros y compañeras que en este momento están transitando la enfermedad y a aquellos que la transitaron. Hay personas que en este momento, trabajadores de comercio, que están luchando por su vida en una terapia intensiva. Para ellos todo nuestro amor y ojalá se puedan recuperar. Como no lo pudo hacer nuestra compañera Graciela. Nosotros en el programa anterior hablamos y nos referimos a ella y realmente hoy a la mañana, hoy lunes que estamos grabando este programa, tuvimos la mala noticia de que Graciela murió. Y no hace falta darle el apellido ni nada. Es simplemente es Graciela, a esa que la llamábamos a cualquier hora y estaba atenta para ocuparse de una internación, para ocuparse de un turno médico, un remedio que necesitaba un compañero, que dejaba sus horas y su vida dentro del gremio los años que le tocó estar. Una persona que está llena de amor, absolutamente llena de amor. Que en lo personal tengo que decir que cuando dejamos de estar en el sindicato y dejó de ocupar su lugar ahí, su escritorio, su oficina, desde donde ayudaba a toda la gente, me trató de la misma manera que me trató al principio, allá hace mucho y hace tiempo.
nunca cambió. Trataba por igual al recién llegado que a cualquier dirigente. Para ella eran todos iguales, para ella era un problema que había que resolver. Y siempre lo hizo, y siempre fue solidaria. Y nunca pensó en ella, nunca pensó en sus tiempos, solamente pensaba en lo que debía ayudar. Así que nada, Graciela, no te pudimos despedir, no pudimos darte ese abrazo que hubiésemos querido darte, pero decirte que por el resto de nuestra vida vamos a tener el recuerdo de una mujer solidaria, amorosa y que vivía por los demás. Que descanses en paz, Graciela. Segundo bloque de La Voz de Comercio, y ahora nos vamos a ocupar de un tema que no nos sorprendió porque ya había sido planteado durante el gobierno de Macri. Se había comenzado a dar a entender a través de los ámbitos empresarios, y es la bendita reforma laboral, que en cada gobierno, que en cada vez que tienen posibilidad y quieren instalar el tema, y tenemos un gran problema porque a veces se habla de reforma y esto inmediatamente nos lleva a pensar en la pérdida de derechos. Planteada así como la planteó la CAME, que es la Cámara Argentina de Comercio, sí, es pérdida de derechos. Están hablando de banco de horas, están hablando de modificar las indemnizaciones, eliminar las indemnizaciones y un montón de otras cosas que no harían más que precarizar el trabajo. Para eso estamos en comunicación hoy, para que nos cuente su visión de esto, Elina Escudero, licenciada en Relaciones del Trabajo. Muy buenas noches, Elina. ¿Qué tal? Buenas noches, Mario, ¿cómo estás? Bien, ¿se nos viene la reforma laboral? Se viene, parece, por lo menos la discusión en torno a esto, era algo que todos y todas sabíamos que podía llegar a pasar, sobre todo a partir de la entrada del país en el FMI, que sabemos que una de las demandas de este organismo internacional suele ser reformar la reforma laboral y la reforma jubilatoria, ¿no es cierto? Entonces, no sorprende que en un contexto de crisis se piense que la reforma del plexo normativo de los derechos laborales pueda llegar a ser la solución a el desempleo y la crisis económica que nos va a dejar, que ya nos está dejando esta situación de pandemia. Claro, nosotros vemos, ¿no? Gobierno tras gobierno y también a lo largo de la historia argentina que siempre se busca flexibilizar lo que ya está flexibilizado, o muchas veces se piensa esto, ¿no? Que mágicamente un país va a generar empleo a partir de quitar derecho a los trabajadores y trabajadoras. Esto no tuvo éxito jamás, ¿no? No, la verdad que en términos reales no es un factor que influya demasiado. Yo entiendo que desde el sentido común puede llegar a pensarse así, pero en realidad se trata de, hay como una tendencia, un corrimiento del derecho laboral hacia el derecho civil, como si trabajadores y trabajadoras y empleadores y empresas fueran dos partes que se sientan a acordar condiciones en términos de igualdad, ¿no es cierto?, como cualquier otra persona. Esto no es así desde ahora, ¿cierto? El laboral está concebido a partir de un principio de desigualdad que los y las trabajadoras tenemos frente a la parte empresaria. Entonces, por ejemplo, cuando la CAME habla de la posibilidad de pactar una jornada laboral flexible, cuando habla del banco de horas, cuando habla de descentralizar la negociación de las condiciones de trabajo para ponerlas en términos individuales, en realidad nos está hablando de alguna manera de sacar las relaciones de trabajo del ámbito del derecho de trabajo y llevarlo a un ámbito más parecido al derecho civil.
donde obviamente que se concibe que las partes tienen el mismo peso y que están en igualdad de condiciones. Esto no es así en las relaciones de trabajo, por eso mismo tenemos un código específico que regula las relaciones de trabajo, que no es el Código Civil. Entonces, esto me parece que es lo más macro para comprender y lo más grave de lo que se está planteando, ¿no? Hay como una especie de razonamiento y de entendimiento desde el sentido común que nos lleva a pensar que dos personas se sientan a negociar en igualdad de condiciones cuando entre un trabajador y un empleador esto no sucede. Sí, y yendo a las cuestiones que puntualiza, ¿no? El pedido empresarial, ¿por qué no nos explicar de qué se trata el banco de horas, por ejemplo? El banco de horas sería una manera de eludir el pago de horas extra con una jornada extendida, sin límites. O sea, la jornada laboral tiene un límite que establece la ley de contratos de trabajo, ¿sí? Esto es un derecho fundamental y el banco de horas viene un poco a flexibilizar o a llevarse puesto este derecho, de alguna manera habilitando que las y los trabajadores puedan extender esa jornada ilimitadamente y después ese excedente en teoría se podría llegar a devolver cuando hubiera menos trabajo, ¿no es cierto? Esto por supuesto que atenta contra muchas cuestiones. Una es la organización de la vida de la persona. O sea, cómo una persona va a organizar su propia vida si no puede ni siquiera tener previsión sobre la jornada de trabajo, atenta, por supuesto, contra la salud y la seguridad en el trabajo, porque uno no puede trabajar de manera segura durante jornadas extendidísimas, por más que después te devuelvan ese tiempo en días libres, digamos. Por algo la jornada laboral está regulada y se establecen 8 horas diarias, ¿no es cierto? 48 semanales. Esto tiene un porqué. Es como que tenemos que volver a explicar cuestiones que ya se creían saldadas desde hace ya muchísimos años. Desde el siglo pasado, ¿no es cierto?, estamos volviendo a discutir las mismas cuestiones que se discutieron en tiempos de la Revolución Industrial. Entonces, no sé cuál es la modernización en todo esto. No logro llegar a encontrar qué es lo moderno de todo esto. Se parece mucho más a volver a condiciones de trabajo del siglo XIX que a modernizar relaciones de trabajo del siglo XXI. Sí, y también, ¿no? Las 8 horas que trajo tanta sangre derramada de trabajadores y trabajadoras para llevar adelante esta lucha y poder haberlo logrado para que mucho tiempo después se vuelvan a plantear los mismos problemas. O sea, pasando un poco en limpio, ¿no? Sería el trabajador de 48 horas semanales para tomar un caso típico. Un día podría trabajar 12 horas y al otro día le podrían decir que descanse o que trabaje 4 o que trabaje 6. O sea, sería el empleador quien sería el dueño del tiempo y de la vida de la gente, ¿no? Exactamente. Sería el empleador el que tiene la posibilidad, digamos, de ordenar de manera unilateral la jornada de trabajo. Acá no hay posibilidades reales, ¿no? Por más que uno se lo imagine así, no hay posibilidades reales de un trabajador de sentarse con el patrón a pactar una jornada de trabajo. Lo que sucede en la realidad es que el patrón es quien impone esa jornada de trabajo y si te gusta, bien, y si no te gusta, te vas. Esto es lo que sucede en la realidad.
por más que que se quiera vender como algo, un acuerdo, como una situación de hasta los nuevos tiempos, la realidad es otra. Puesto que esto es completamente perjudicial, no solo para la salud y la vida del trabajador, sino que es un gran retroceso en términos de derechos cuando se habla de trabajo decente, cuando se habla de un trabajo que te permita tener otra calidad de vida, pedir, digamos que volver para atrás en términos de jornada laboral y del contenido del trabajo, me parece un retroceso más que un avance o progreso. Sí, también, ¿no? Esto para dar los pormenores del efecto que tendría en la vida diaria del trabajador, también elimina el pago de horas extras, porque piden también compensar con días adicionales de vacaciones. Claro, exactamente. Se elimina el pago de horas extras y se compensaría de alguna manera con días de vacaciones o días libres que serán otorgados por el empleador cuando el empleador lo decida. O sea que no sé realmente qué vacaciones se pueden llegar a planificar con estas jornadas. Esto ya existe de todas maneras, es algo que el gobierno anterior homologó en el Ministerio de Trabajo, y estoy hablando del convenio colectivo que mantiene Mercado Libre en su centro de discusión con el sindicato de carga y descarga. Ese sería el modelo a seguir según lo que están solicitando las cámaras empresarias para la nueva reforma laboral. Por supuesto que si uno lo mira en detalle, es prácticamente la destrucción del normativo en términos de derechos laborales y el avance o el corrimiento hacia relaciones que tienen más que ver con el Código Civil. Por ahí para la gente no es un término muy común, pero en la parte civil del derecho se concibe que los contratos son firmados por dos personas físicas o jurídicas que están en igualdad de condiciones y que pactan libremente lo que sea que vayan a poner en ese contrato, ¿no es cierto? Como por ejemplo un matrimonio. Un matrimonio es un contrato que tiene que ver con el derecho civil. En cambio, en las relaciones de trabajo, esto no es así. ¿Por qué hay sindicatos? ¿Por qué la negociación es colectiva? Todo esto tiene un porqué, a pesar de que parezca un poco extraño tener que volver a explicarlo en estos tiempos, en el 2020, pero todo esto tiene un porqué. La unión hace la fuerza, y ese sería el principio por el cual existen los sindicatos, y son estos, o sea, son los trabajadores y las trabajadoras unidas y organizados que negocian de alguna manera realizando un contrapeso al poder económico y político que tienen los empresarios en cualquier sistema capitalista. Sí, es un tema, la verdad, que es muy interesante. Nosotros, Eli, vamos a ir a una pausa. Te propongo que en un ratito más sigamos hablando de estos temas, porque quedan dos o tres puntos más de lo que están pidiendo los empresarios. Y también preguntarte, para que me lo contestes después de la pausa, si con esta dirigencia sindical es posible una reforma laboral que contemple la necesidad de los trabajadores. Ahora volvemos y nos contestás. Tercer bloque, y seguimos con Elina Escudero, quien nos está ilustrando con respecto a este pedido de la parte empresarial sobre la reforma laboral. No quieren pagarte horas extras, no quieren que cumplas tu jornada como la venías cumpliendo, sino que quieren disponer ellos de tu tiempo, de tu vida, de la planificación familiar. La tendrías que dejar de lado y dedicarte exclusivamente a
a la voluntad de ellos. Pero no solamente eso, también quieren eliminar las indemnizaciones, Elina. Así es, quieren de alguna manera destruir. Es una gran paradoja, ¿no? Porque todas estas reformas se están solicitando para, o con el discurso de fomentar el empleo, sin embargo, quieren no soportar costos a la hora de destruir el empleo, o sea, que sea más accesible destruir el empleo. Esto es lo que están pidiendo con la eliminación de las indemnizaciones. Nosotros tenemos un orden jurídico que contempla la estabilidad en el empleo y que el trabajo es un derecho más que la Constitución. Entonces, la indemnización viene de alguna manera a poner, digamos, a reparar el daño que el empleador le hace al trabajador cuando lo despide sin causa. Esta es la razón de ser de la indemnización. La verdad que, como te decía, no sorprende este pedido, pero sí parece un tanto hipócrita también cuando vemos que en Argentina tenemos un porcentaje de trabajo en negro que supera el 35%. Entonces, la verdad es que reclamar una reducción de costos, reclamar la reducción de impuestos también y no cumplir con lo mínimo indispensable, con todos los programas de incentivo que hay para la creación de empleo, con todos también en las provincias los hay, ¿no es cierto? Todos los programas de incentivo y de reducción de cargas patronales. Incluso durante la pandemia también esto se realizó y se extendió, y aún así seguimos manteniendo un empleo negro por arriba y por encima del 35%. Entonces vemos que el problema no son los costos, sino una cuestión, diría yo, más bien ideológica por un lado, y por el otro una estructura del Estado que tampoco persigue a aquellos que son infractores en este sentido. Sí, bueno, con respecto al trabajo en negro, ellos pensaron en el trabajo informal, yo lo vi en su pedido, nada más que lo que están pidiendo es que no les cobren multas para poder blanquear gente, pero yo desde que tengo uso de razón y desde que ingresé al mercado laboral, escucho que los empresarios piden lo mismo, ¿no? Y sin embargo, como vos decías recién, el trabajo no registrado no sufre ninguna baja sustancial que uno pueda decir que condonar las deudas a los empresarios, habilitarle mecanismos para que puedan hacer más fácil el blanqueo de estos trabajadores, no logra nunca conformar, no se ve reflejado después en los números, nunca se bajó el 35, ni siquiera en la época donde se crearon en el gobierno de Néstor 4,5 millones de puestos de trabajo. Exacto, sí. Esto es así y no solamente sería contraproducente bajar o ingresar a un régimen de blanqueo que tampoco funcionó ni siquiera con los capitales, digamos. Podemos recordar cuando se solicitó el blanqueo de capitales, tampoco es que la gente se abalanzó a traer los capitales que tenía en el extranjero a la Argentina. O sea, esto no tiene que ver con una cuestión de costos. Yo diría que todo lo contrario, que si queremos menos trabajo en negro, hay que perseguir al trabajo en negro, hay que tener mayor, digamos, dotar de más presupuesto al organismo, a la autoridad de aplicación, para que pueda realmente sacar inspectores a la calle, para que pueda tener multas más altas y más severas para aquellos que infrinjan esta ley. Y eso es lo que realmente mueve la vara del trabajo en negro, no un régimen de promoción. Estaríamos premiando a las personas que tienen trabajadores sin registrar,
y dejando sin incentivos a aquellas personas que deciden cumplir la ley y registrar a sus trabajadores desde el primer momento. Claro, sí, ¿no? Por eso, tanta moratoria a veces, tanto blanqueo, blanqueo financiero, blanqueo laboral, muchas veces lleva a esto, ¿no? A premiar a quienes se evaden, a premiar a quienes no cumplen con las leyes, en desmedro de aquellos que sí lo hacen. Y por último, la pregunta que te dejamos antes de la pausa, ¿no? Esta reforma con el gobierno anterior, con el gobierno de Macri, sabemos que hubiese sido realmente una sangría entre trabajadores y trabajadoras. Hoy, con un gobierno peronista, con un gobierno que está demostrando el interés por los compañeros, creo que no sería tan grave como lo anterior, pero hay un gran problema que estuvo en el gobierno anterior, que está en que estaba en el anterior del anterior, y que son los dirigentes sindicales y la misma dirigencia sindical. Y sabemos, no nos referimos con aquellos que se opusieron en su momento a la ley Banelco, que se opusieron a otro tipo de reformas, sino a aquellos que acompañaron todas las cuestiones que tuvieron que ver con quitarle derechos a los trabajadores. Y yendo en particular a comercio, ¿vos crees que con esta dirigencia sindical sería posible una reforma que no deje tirados en el tacho de la basura los derechos de los trabajadores y trabajadoras? Mira, yo creo que con esta dirigencia el gran problema no es tanto quizás el contenido de esa reforma, porque tampoco lo sabemos. No sabemos cuál es la reforma que se propone o que podría llegar a proponerse desde el movimiento obrero organizado. El problema es con qué legitimidad cuenta esa dirigencia para sentarse a discutir reformas que, por más que realmente, supongamos que nosotros la intención de pensar bien de las intenciones de esta dirigencia, y decimos, bueno, creemos realmente que van a ir con una propuesta que sea conveniente para las trabajadoras y los trabajadores, que sea una propuesta superadora, progresista en términos de derechos, pero ¿con qué legitimidad cuenta esta dirigencia para sentarse a discutir estas reformas? Por supuesto que todo va a ser, digamos, teñido por un manto de desconfianza que ya existe, y esto incluso se ha medido. Argentinos piensan que entonces me parece que primero dejar función y gente es el factor clave para obtener de la parte ahí, construir legitimidad, y luego sí sentar a discutir qué puntos de la legislación argentina, que sin duda hay cosas para armar y para modernizar y para hacerlas más progresivas todavía, operativas, ¿no? Como por ejemplo lo que tiene que ver con la participación en las ganancias de las empresas, cosa que está consagrado en la Constitución y jamás se hizo operativo. O sea, se pueden reformar cosas que sumen derechos y mejores de trabajo para todos y todas. Me parece que esta dirigencia no tiene la legitimidad suficiente para sentarse a discutir. Sí, hay un tema que vos tocaste recién, que es el convenio colectivo de trabajo que firmaron entre Carga y Descarga y Mercado Libre. A mí me gustaría, para tu próxima participación en el programa, que nos compartas algo que les contamos a quienes nos están viendo. Elina fue trabajadora de Mercado Libre, intentó sindicalizar, o sindicalizó, mejor dicho, parte de los trabajadores, pero bueno, después no se dio la continuidad del trabajo por varios factores que a mí me gustaría que nos cuentes en tu próxima participación en el programa, y fundamentalmente por algo, ¿no? Porque Mercado Libre,
como otras empresas del ramo, que son las nuevas tecnologías y el comercio electrónico y demás, le fue dando vida y forma a otro tipo de trabajador con otra mentalidad, y donde nosotros teníamos que ir a discutir o tratar de hacer valer derechos con un convenio colectivo absolutamente atrasado. Entonces me gustaría invitarte que, bueno, que te corras un rol, un poquito de tu rol actual, y nos cuente tu rol de militante sindical en aquel entonces, lo que creo yo podría ser muy rico para todos y todas los que nos escuchan. Esto tiene que ver, porque sería como la continuidad de este tema que estamos hablando, ¿no? Que la gente sepa que parte de lo que están pidiendo los empresarios de comercio en este momento es lo que ya se hizo en Mercado Libre y qué consecuencia tiene eso en la vida de los trabajadores. Si te parece bien. Cómo no, lo contamos y ahondamos en ese tema en la próxima participación. Bueno, así pasó con nosotros Elina Escudero, licenciada en Relaciones del Trabajo, que nos habló de esto, ¿no? Del peligro que vamos a sufrir, de que podemos enfrentar los trabajadores y trabajadoras ante el embate de los empleadores, que hoy ya están pidiendo una reforma laboral que solamente busca quitarte derechos. Ya venimos. Cuarto y último bloque del día de hoy, y hay un tema que hizo mucho ruido en el mundo gremial, en el mundo del trabajo esta semana que pasó, y fue el pronunciamiento de la Corte Suprema con respecto a que solamente los gremios con inscripción gremial con personería gremial son quienes tienen derecho a negociar paritarias. Para consultar sobre este fallo estamos en comunicación con Martín Álvaro Aguirre, quien nos podrá responder y explicar qué diferencias hay entre las diferentes inscripciones de los sindicatos, qué es la simple inscripción, qué es tener personería gremial y por qué falló la Corte de esta manera. Buenas noches, Martín. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, te comento, Mario, el tema es así. Acá venimos con varias cuestiones hace años respecto a los gremios, lo que es tener la simple inscripción o lo que es tener la personería gremial. La personería gremial es el gremio que está reconocido oficialmente y es el que es paritario, es el que firma, por ejemplo, una de las cuestiones, la discusión paritaria. Si bien hay gremios que simplemente tienen la inscripción, que es, o sea, es como se llama, una cantidad de trabajadores que se asocian, eligen a sus representantes, y pueden formar parte de la discusión paritaria. Los que terminan firmando, los que están son el gremio con personería. Ese es el tema. Acá hay un viejo fallo que es donde se reconocía que para representar a los trabajadores solamente tenías que estar elegido por ellos. O sea, la representación sindical, la representación en las empresas las puede tener cualquier grupo de personas que se arrogue la representación, que esté elegida por sus compañeros. Ahora bien, para la formalidad, para la cuestión de representación ante las autoridades las autoridades de aplicación, es los que tienen personería gremial. Son los que ejercen la representación, por ejemplo, frente al Ministerio de Trabajo o frente a las cámaras para discutir la cuestión paritaria o para modificar el convenio colectivo de trabajo. Sí, Martín, uno leía en las noticias, ¿no?, que esto era bien tomado por la CGT, por los gremios de la CGT, y que iba a traer un descontento entre la gente de la CTA. ¿Esto se debe a qué? Esto se debe a que, todos los gremios que están nucleados en la CGT son los que normalmente tienen personería gremial. La CTA, vos sabés que la gran mayoría de los gremios que están dentro de la CTA son los que no tienen personería gremial, simplemente tienen simple inscripción, salvo alguna pequeña cantidad de gremios que por ahí pertenecen a la CTA y no están dentro de la CGT. El tema que tenés es que, es la vieja lucha y el tema de los modelos sindicales. Hay alguna resolución de la OIT donde dice, donde propugna la apertura sindical. Eso es, según los vaivenes políticos, cómo se va abriendo y cerrando la cuestión. Hay diversas interpretaciones. Acá sabés que hubo hace años
cuando algunos grupos de izquierda ejercían la representación, por ejemplo, en CRAF o en, creo que era FATE, donde ellos tuvieron un fallo favorable de la Corte. Después eso se modificó en la época de los metrodelegados, que bueno, ahí está la discusión, la famosa discusión, si pertenecen o sea, son un gremio independiente de la UTA, y bueno, y todas las cuestiones que se fueron suscitando. Acá en este fallo lo que dice es que los que discuten paritarias, porque más que nada es para eso, o interpretan el convenio colectivo de trabajo, o podría ejercer la modificación del convenio colectivo de trabajo, son los gremios que tienen personería gremial. Los que tienen simple inscripción representan a sus trabajadores sin ningún inconveniente, pero dependen de la entidad madre. Claro, ¿no? Pero bueno, tener la posibilidad de discutir algunas cosas y no discutir el salario es también como en esta Argentina donde las negociaciones colectivas pasan casi en exclusividad por la cuestión salarial, ¿no es cierto? Lo deja sin una herramienta fundamental. Y sí, es terrible, porque vos fíjate que podrás discutir cualquier otra cuestión, pero el tema del salario es fundamental. Acá, lamentablemente, hace muchos años que lo único que discuten las centrales son las cuestiones del salario. Porque si vos te pones a pensar ahora con el tema, una tontera, pero con el tema del coronavirus, estas cuestiones que se están suscitando, ahora volvimos a tener si son enfermedades profesionales o no son enfermedades profesionales o accidentes de trabajo para los trabajadores esenciales o no esenciales. Ahí empezamos como que habría dos categorías de trabajadores. Tenemos hoy los esenciales y los no esenciales. Se entiende lo que pasa, pero trabajadores son todos y están prestando servicios todos, los esenciales o los que están prestando servicios son todos. ¿Por qué tendría que haber para uno sí, para uno no? Estas son las cuestiones que hoy por hoy, aparte del salario, se tendría que estar discutiendo. Sí, pero bueno, yo creo que el nacimiento o surgimiento de nuevas organizaciones sindicales en el seno de las viejas organizaciones, de los sindicatos ya establecidos, se debe, entre otras cosas, a la falta por ahí de representatividad de los dirigentes que están y también de la falta de democracia sindical. Totalmente. El problema que vos tenés, bueno, sabemos cómo es el tema, salir a disputar hoy una elección, vos fíjate que es muy difícil. Creo que la última disputa grande que hubo, y que hablaban que fue la última elección grande, fue la de comercio en el 2018, que hubo 2 listas y no sé cuántos años hacía que no había 2 listas en un gremio. Creo que con el advenimiento de la democracia, salvo alguna rara excepción, en una entidad de las tradicionales no hubo nunca una elección de ese tipo. Por eso es que se van haciendo distintas organizaciones como para poder representar a los trabajadores, porque muchas veces los secretarios generales tradicionales no representan a los trabajadores ya por una cuestión etaria, como hoy un secretario general que tiene más de 60, 70 años o más, va a hablar con 86. Una persona que tiene, 86, va a hablar con una persona que tiene 25, 26 años, no maneja ni el idioma. O sea, no tienen el idioma, no manejan ni el léxico que maneja un trabajador. Sí, es así. Aparte ha mutado mucho. No, eso sin duda es así. Martín, yo te quiero agradecer esta comunicación, clarificar el tema de este último fallo de la Corte Suprema, porque creemos que es importante bajarlo a tierra y explicarlo con facilidad. Y será hasta la próxima vez que nos encontremos para despejar alguna duda. Muchas gracias, Mario. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, nosotros nos estamos yendo. Esto es lo que está pasando en el mundo gremial. Esto es lo que está pasando en tus sectores, del sector comercio. Hoy, durante el programa, tratamos de abarcar varios temas, pero como lo hicimos al principio del programa, cuando hablamos de la cantidad de casos, me quiero despedir con el recuerdo de Graciela Lucero, compañera, ser generoso, ser bondadoso, y que lamentablemente este virus se lo llevó, ¿no? Uno a veces siente lejano el tema del peligro que representa el COVID-19 entre las personas, y tiene un compañero que está
que está internado, pero hay otros que lo transitan más o menos bien y de repente se encuentra con este golpe, ¿no? Que alguien a quien uno lo aprecia, que quiere y que la considera una hermosa persona, se termina yendo. Y no me queda otra cosa decirte que te cuides vos, que cuides a los tuyos, que porque haya habido una determinación de un gobierno de abrir bares y restaurantes y demás, no es que algo haya pasado. El virus se sigue cobrando vidas. Cuídate. Cuidarnos es obligación de todos. Hasta el martes que viene.